Trade recap del día de hoy es día miércoles 10 de junio y hoy día tuve, bueno, yo por lo menos tuve un break-even, una pérdida y una pérdida a medias, que tuvo que haber sido un profit, que tuvo que haber sido un TP, pero ahí voy a explicar también qué pasó. Partiendo de la temporalidad diaria, lo que vemos es que habíamos invertido en el diario estos últimos días, invertimos este gap diario, por lo tanto estamos bajistas, habíamos testeado este gap diario para reaccionar a la baja y reaccionó a la baja, así que tenemos dirección bajista, tomamos este low, pero nos mantenemos bajistas por el tema de que aquí se invirtió este gap de aquí y se invirtió este gap de acá. Entonces, como se invirtieron estos dos gaps de 4 horas aquí, que fue ayer, seguimos con dirección bajista y nuestro doble nuevamente sería el swing low. Lo que estaríamos esperando, entonces, teniendo dirección bajista a la apertura, es que se testee el gap de mayor temporalidad de la última leg, que sería esta bajista, y sería este gap de 4 horas, que se testee para poder bajar, ¿ok? Que haga, que testee y caiga. Y bueno, la apertura todavía no estábamos testándolo, así que lo que estaríamos esperando sería que el precio estaba aquí a la apertura, que subiera, manipulara toda esta liquidez de aquí, y de aquí reaccionara a la baja. Ese sería el bias del día o el plan de lo que queremos que haga en el día, que es exactamente lo que termina pasando, y dentro de todos estos movimientos que hace hacia arriba y después hacia abajo nos da entradas. Entonces la primera entrada que nos da es que hay un gap de 2 horas aquí. Si nos fijamos, está toda esta liquidez aquí, esta trendline, está el gap de 4 horas que queremos testear, entonces tenemos que subir a la apertura primero para poder testear el gap, tomar la liquidez y después bajar. En este movimiento alcista se puede capitalizar y encontramos que hay un gap de 2 horas aquí que estaríamos esperando que falle. ¿Por qué? Porque claro, a la apertura lo que estaríamos esperando es que suba y como está este gap estaríamos esperando que falle, que se invierta para poder llegar arriba. Entonces estaríamos esperando eso, el fallo de este gap de H2, y a la apertura lo que se ve es que hay un gap de 30 minutos en esta zona. Aquí tenemos un IFBG en 30. Y nos deja al otro lado un FBG en 30 alcista a la apertura. Entonces lo que hace al final el precio es... A ver si me carga. Ahí está. Lo que hace el precio es... Este es el gap de 2 horas. Nos encontramos dentro del gap de 2 horas. Dejó bastante liquidez aquí en esta zona. Dejó este high. Importante. Entonces lo que estaríamos esperando, si estamos esperando que este gap no sea capaz de soportar el precio y sea como atravesado, es que el precio testee un gap de lower time frame, que sería el de 30 minutos, y de aquí de una reacción al alza. ¿Para qué? Para terminar de invertir el gap de 2 horas. Y eso es lo que termina pasando. A la apertura, como se ve en M1, el precio manipula dentro del gap de 30 minutos, toma la liquidez que está aquí abajo, este low, y todo lo que está arriba, hace una MD al final. Tenemos la acumulación, la acumulación, la manipulación aquí abajo y la distribución hacia los equal highs que habían, o los relative equal highs que eran todos estos de acá. No sé qué dice. Vale. Entonces aquí la entrada que nos termina dando es en M1, mayor temporalidad que nos da un FBG, sería este FBG en M1 que no sé si se alcanza a ver, pero es súper chiquitito. Pero ese es el FBG, que se termina invirtiendo y nos da un long o una compra en esta zona con un 1 a 1 de TP hasta el high. ¿Cuál fue el drama aquí? Yo tomé esta compra, pero como tenía todo el bias que teníamos que subir primero para después bajar, y estaba toda esta low resistance liquidity aquí arriba, y aparte el gap de H4, para mí era obvio que tenía que subir. O sea, mi TP principal dentro de la sesión iba a ser primero toda esta liquidez aquí arriba, más este high y el gap de H4. Entonces lo que yo quería era, como estoy arriesgando menos, estoy arriesgando 0.5 de la cuenta, era poder agarrar un movimiento mucho más largo hasta acá, toda esta distribución. El problema fue que, claro, moví break-even a este high, que hubiera sido mi original TP al 1.1, lo utilicé para mover break-even y terminó sacándome en break-even, vuelve, me saca y después se va directo al TP. O sea, directo, acumula bastante, pero termina llegando al TP. Y bueno, eso al final, pues por eso me terminé yendo break-even en esta entrada, muy buena entrada, buena ejecución, pero quizá tuve que darlo cerrado al 1 a 1. Luego de eso el precio empezó a acumular, y esto ¿por qué lo está haciendo? Claramente está construyendo liquidez para poder atacar el gap de H4 y luego revertirse
y caer a tomar toda esa liquidez. Que eso fue exactamente lo que pasó. De hecho, cuando empezó a como ralentizarse, yo ya sabía que el tema era que estaba generando liquidez aquí abajo para eso, para poder caerse después. Y nada, pues dentro de esto, una vez salido en break-even aquí, lo que genera es un gap de M15 al alza en esta zona. ¿Ya? Puedo borrar esto, no sirve, y nos deja este gap de M15. ¿Ya? Entonces estaba esperando una posible re-entry nuevamente al TP, que sería la Low Resistance Liquidity de arriba y el FBG de 4 horas. Aquí nos da una SMT con este low. SMT testea el gap de M15, pero no da ningún FBG aquí, en esta zona. Da uno de 30 segundos o 15 segundos, no lo sé. La cosa es que igual lo tomé, ¿ok? Tomé por aquí la entrada, pero me termina sacando break-even porque muevo break-even a este high y vuelve y me saca. Así que de todas maneras, otro break-even más. Entendible totalmente porque estamos dentro del chop, al final está acumulando para generar liquidez, low resistance liquidity del otro lado. Entonces después de esos dos break-even, lo que dije fue voy a esperar, simplemente está tan cerca del gap de H4, voy a esperar a que llegue, que tome la liquidez y esperar el movimiento real, que es el que me gustaba al inicio de la sesión, que dije que estaba esperando. Bueno, y finalmente, ¿qué termina pasando? Manipula primero, voy a retroceder aquí. Ya, lo que tenemos... Al llegar inmediatamente lo que hace es dar una reacción a la baja. Ya tenemos liquidez creada aquí, muchos lows, ya como TP también, como target. Tenemos el TP máximo, es un gap de 4 horas que se genera. Gap de 4 horas, ¿o no? ¿No de qué hora? ¿Era de 1 hora? Creo que era de 1 hora. 30... No, el de 30. Sí, el de 30 minutos. Este es mi TP máximo porque de aquí el precio igual puede reaccionar. Entonces si decide bajar aquí, este sería el TP máximo. ¿Ok? Entonces la venta se vería tal que así. Manipula dentro del gap de 4 horas. Toma toda la low resistance liquidity. Toma los equal highs, aquí los relative equal highs. Toda la manipulación correspondiente. Y aquí yo no entré en el FBG de M1 que se invierte. Yo entré en el de 4 minutos. Yo reviso temporalidades para entrar de 30 segundos a 5 minutos. Y finalmente me termina dando un IFBG en esta zona de 4 minutos. Y entré mal para variar porque siempre me entra mal. Siempre entro más abajo, nunca entro más arriba. Y era un TP del 1 a 1 más o menos. Entré y me terminó sacando con la siguiente vela. Literalmente fue horrible. Horrible, así como horrible, se sintió horrible. Lo bueno es que perdí menos de lo que tenía presupuestado porque tenía presupuestado entrar con 250, que es el 0.5 de mi cuenta, pero me terminó sacando como con 160, 170. Entonces igual perdí menos de lo que se suponía iba a perder. Eso me dejaba el chance de poder disparar de nuevo en la misma dirección. Una vez manipulado esto con este Stop Hunt aquí, deja más liquidez aquí, otro low que sirve de liquidez. Y lo que termina haciendo es, ahora sí da el movimiento real. Ahora invierte en M1. Estos dos gaps los termina invirtiendo en M1. IFG en M1. Y da aquí, bueno, yo entré en esta zona. Nuevamente me entró mal. La wea me entró aquí abajo. Nunca entra bien. Y no me gusta que no cubre el high. Ya, la cosa es que entré aquí súper mal con un TP aquí al lado, abajo. Buen RR, 1 a 1,6. Súper bien. ¿Y qué pasó? Bueno, ya estaba... Aquí entra el problema, porque lo que hizo primero el precio en vez de caerse fue... Porque mi break-even iba a ser este low. Lo que hizo primero, antes de caerse, fue subir. Esta subida me cagó. ¿Por qué? Porque claro, yo venía de una pérdida, venía de ambos break-evens. Venía de este break-even que pudo haber sido un TP al 1 a 1 y terminar mi día y chao, cerrar el gráfico. Pero fue break-even, después tuve este break-even que tuve razón nuevamente, buena dirección, pero el chop al final se comió mi break-even. Luego una pérdida que igual era un setup bueno, o sea, no era mal setup este de 4 minutos. Lo único que pudo haber cambiado de ese setup era que se demoró mucho en invertir y dejó 3 highs. Eso voy a tener ojo para la próxima. Si uno se fija en este de M1, literal es un V-shape perfecto. O sea, literalmente el precio lo que hizo fue manipula, invierte. Un V-shape perfecto. Aquí lo que hace es que se pone muy acumulativo. Manipula bien, sí. Y aquí tuvo que haber invertido de una. Y lo que hizo fue low, high, low, high. Lo que hizo fue generar liquidez arriba para hacer el stop hand y después hacer el V-shape como corresponde. Así que ojo con eso para todos.
necesita que sea un V-shape claro, porque eso es lo que demuestra al final la potencial reversión. Y bueno, al final, como digo, venía en un estado mental más o menos, estaba en clases, tampoco estaba en una zona como mental correcta, y tomé una decisión emocional que era cerrar el trade aquí. Perdí aproximadamente $80, no fue mucho, pero sumado al anterior, perdí en total como 280. Entonces, bueno, decidí cerrar. Me arrepiento, sí, no debía hacerlo. No debía hacerlo porque cuando uno entra, uno tiene que asumir el riesgo total de la entrada. O sea, si esta entrada se me devuelve, yo tengo que asumir ese riesgo y chao. No importa, tiene que ser o stop, o break-even, o TP. No puede ser otra. Y claro, uno puede cerrar manual en TP solamente si es que ya llega al objetivo con SMT. De otra manera, no se cierran los trades. Y claro, terminé cerrando aquí, en negativo más encima. Y la siguiente vela llegó a break-even. Entonces, si me hubiera aguantado un minuto más, hubiera vuelto a break-even, no la hubiera cerrado probablemente. No hubiera tomado una decisión emocional, porque claramente estando en break-even uno espera que baje. Y lo que termina haciendo en la siguiente vela es que se cae. Literalmente eran 2 o 1 minuto de diferencia entre haber perdido los $80 o haber recuperado la pérdida anterior y haber ganado más. 2 minutos. Y esos 2 minutos son la diferencia al final. Y bueno, eso pasa por decisiones emocionales. Uno la caga también. Pero nada que hacerle. Así que bueno, este hubiera sido el break-even. Finalmente el precio se termina recayendo aquí. Pego un retest aquí. Miedo para los que tenían el break-even aquí. Miedo. Pero finalmente termina dándose súper bien. Y claro, uno podía targetear inclusive hasta este low. Porque también era un low como interesante. Todos estos lows de aquí, todos estos lows. Low interesante. Y teníamos también estos, como esta trendline aquí también. Así que hasta el low se podía llegar, yo creo. Pero hasta este ya era un buen TP. 1A3. Si se refina un 1A4 probablemente. Yo lo hubiera cerrado el 1 a 1,5, 1,6 por ahí. Ahí lo hubiera cerrado yo. Y nada, pues se terminó dando súper bien. Que este era la idea de trade inicial de toda la sesión. O sea, yo cuando abrí el gráfico lo que estaba esperando era que hiciera esto. Este movimiento lo esperé toda la sesión. Y aún así perdí. Aún así, sabiendo lo que iba a pasar, aún así perdí. Este movimiento también lo esperé a la apertura. Le tenía menos convicción obviamente porque mi movimiento original era esta caída. Pero la compra no estuvo mala tampoco. Se fue break-even. Está bien, normal. Pero esta venta era el trade del día prácticamente. Entonces, al final esa decisión emocional me cagó y el no ser consciente de la liquidez que se había generado en el gap de M4. Me pudo haber evitado la pérdida al ver estos tres highs que se acumulan, que es claramente un stop hunt, y también al ahorrarme esa pérdida hubiera capitalizado todavía más. Y probablemente no hubiera cerrado el trade aquí porque, claro, al tener un retracement es normal. Además que habían gaps aquí de M1 que se podían testear y eso es exactamente lo que hizo. Pero como digo, venía de una pérdida, entonces el estado mental no es el mismo. Y nada más que agregar en realidad. Puta, buen día en realidad, solamente que la cagué yo. Pero eso sería por hoy. No sé si después dio más entradas. Que yo sepa no, porque ya después de esto yo vi que empezó a caerse y dejé de ver el gráfico porque no iba a ser bueno mentalmente el martirizarse nomás por ver que pudo haber sido lo que pudo haber sido, siendo que no fue. Y nada, esas serían las entradas de hoy en realidad. Luego el gráfico no sé cómo se vio. Después, claro, se puso medio acumulativo, pero finalmente igual terminó cayéndose. Sí, esa era la dirección del día. Al final era este test de mayor temporalidad con toda esta liquidez generada en toda la noche. Hermoso. O sea, es un trendline, manipulación de libro, la cuestión, de libro. Y ahora si uno se fija, dejó nuevamente acumulación aquí, todos estos highs. Lo que va a hacer probablemente mañana, si es que no lo hace en London, va a ser manipular dentro de este gap. Dejó equal lows, hermoso, relativo equal lows. Manipular dentro de este gap y una venta aquí. Probablemente va a hacer eso. ¿Ya? Probablemente va a hacer eso. Si es que no lo hace en London o ahora en la noche. Pero como digo, de libro, literalmente de libro. Pero no se pudo capitalizar de la manera que me hubiera gustado. De todas maneras, deja aprendizaje. Todas las pérdidas se puede aprender. Así que nada, eso. Chao.